Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne esta semana, como cada semana, para pasar balance a los eventos de mayor trascendencia en temas de gestión de riesgos, de prevención de desastres, de fortalecimiento de capacidades locales en nuestro país, que si hacemos lo correcto, si leemos las lecciones aprendidas o aprendemos de las buenas prácticas, nos va a permitir a todos, ustedes, nosotros, avanzar de manera constante hacia el logro del desarrollo sostenible por el que tanto luchamos. En esta semana vamos a conversar de dos elementos que son aleccionadores para nosotros. Uno es, digamos, la trágica ocurrencia de una tragedia, perdonando la repetición, en la ciudad de Salcedo en esta semana. Y el escenario previo y posterior al evento, ¿cómo podemos aprender de esa lección, de esa triste lección que tenemos en esa época? Y en segundo lugar, vamos a conversar de nuevo sobre las lecciones aprendidas que parece que no hemos aprendido bien en nuestro país sobre la situación de Haití y las tareas que tenemos todos pendientes para garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo en la isla La Hispaniola, territorio compartido entre dos repúblicas, la República de Haití y la República Dominicana. En breve entramos en materia con ustedes, luego de estos breves mensajes. Queridos amigos, con mucho pesar tenemos que analizar en este segmento la trágica ocurrencia de un incendio que afectó a varias personas, dentro de ellos varios niños, con consecuencias fatales para algunas de esas personas. El pasado fin de semana, en la comunidad de Salcedo, en el marco del desempeño de la ocurrencia en Salcedo. Si vemos
la ocurrencia, tenemos que concluir en 2 o 3 elementos. Digamos que el primer elemento que tenemos que analizar es que no debió ocurrir. No debió ocurrir porque si está prohibido el uso de fuegos artificiales, alguien debió estar presente ahí que viera que había la intención de usar fuegos artificiales y hacer valer la prohibición. Primer elemento. En segundo elemento, se destaca en el marco del pánico que se presenta, donde gente con muy buena intención, pero sin el expertise, sin el conocimiento, en lugar de apagar el fuego en los niños, puede o facilita que se desarrolle. Cuando yo tomo una toalla o tomo una ropa y le sacudo eso, lo que estoy es alimentando más el fuego, estoy dando más oxígeno al fuego y el fuego se enciende. Es lo mismo cuando usted tiene prende un pedazo de madera o un pedazo de papel para hacer una fogata y se está apagando el fuego, si usted lo asopla, se aviva el fuego. El combustible de ese fuego es el oxígeno. Hubiera sido muy diferente si en lugar de eso se empapa con la misma agua que se trae un poco esa toalla o esa ropa y se arropa al niño con esa, se tira al suelo y se tiran ahí se le tira la ropa para que no haya oxígeno, usted puede apagar el fuego. Ese es un tema que es un tema que alguien debió saberlo ahí, alguien debió estar ahí. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Qué fallo hubo en el comité organizador que no invitó para acompañar ese desfile de carnaval una comisión de los bomberos de Salcedo, una comisión de la Defensa Civil de Salcedo, una comisión de la Cruz Roja de Salcedo? No había nadie de esas 3 instituciones ahí, que normalmente son instituciones de servicio que con una simple invitación están ahí y que deben estar ahí. En cualquier manifestación que conglomere personas, donde siempre puede haber el riesgo de algún evento, contar con la presencia o la participación de representantes de esas 3 instituciones puede ser la diferencia. Yo estoy plenamente convencido que si el personal que se encontraba ahí hubiese sido de esas 3 instituciones, el desenlace hubiese sido otro. Primero, estando los bomberos ahí, los bomberos saben que hay una prohibición, lo sabe la Defensa Civil, lo sabe la Cruz Roja, e inmediatamente se presenta alguna situación sospechosa del uso indebido de fuegos artificiales, inmediatamente se iba a prohibir esa situación. En segundo lugar, si por una u otra razón, por por el descuido o por el manejo inadecuado de quienes manipularon fuegos artificiales, que seguro hoy lamentan muchísimo esa situación, si eso pasa, ellos tienen el conocimiento, el expertise de saber cómo sofocar de manera inmediata cuando se presenta el conato del incendio. Ese es un incendio en el grado más elemental. Ese incendio se podía haber, como hemos mencionado, eliminado o sofocado si eliminamos el tema del oxígeno. Ese se pudo haber eliminado si se hubiese rociado agua suficiente y abandonada, un camión con agua que hubiese estado por ahí o unos tanques de agua para echar agua cuando se presentara un incendio, hubiese sofocado sin mayores daños. O sea, el fuego quema y la quemadura genera afectaciones, pero seguro que no hubiésemos llegado a quemaduras del grado tal que ha provocado varias pérdidas fatales en el camino.
Y en tercer lugar, se supone que en cada uno de los vehículos que habían parqueado en ese entorno, en cada uno hay un extintor de incendios. En las viviendas hay un extintor de incendio. En esa tarima principal donde están funcionando las comparsas hay un extintor de incendio. Sencillamente con 2 extintores de incendio cualesquiera que hubiesen sido accionados apropiadamente por personal calificado desde que se inició ese incendio, hubiésemos sofocado eso sin tener hoy nada mayor ni nada grave que lamentar. La lección que debemos tener todos y cada uno de nosotros es que hay cosas que debemos hacer siempre, que es importante sofocar el incendio, que es importante trasladar a los heridos, que es importante brindar asistencia adecuada a las personas quemadas, que es importante tener los vehículos de emergencia para transportarlo, pero que es más importante hacer lo correcto para que no ocurra el evento, para que no haya el incendio, para que no haya la quemadura. Que la tarea más importante no es la de responder. A veces hay gente que cree que lo más importante es responder y se concentra en recursos y medios para responder. Por Dios, ya hemos tenido bastante experiencia en el país para saber que si bien es necesario e importante responder, lo más importante es promover la prevención, fortalecer las capacidades locales para evitar esa prevención y fortalecer las capacidades individuales y locales para responder en el momento. No es después de, cuando ya es muy tarde. Esperamos desde la utopía que en el marco del dolor que a todos nos embarga por las pérdidas de vidas infantiles y valiosos jóvenes que hay y de los daños sufridos por múltiples adultos que intentaron ayudar, que haya una reflexión en cada uno de nosotros, en nuestras organizaciones comunitarias, en nuestros gobiernos locales, en nuestras familias, de la importancia que debe tener para cada uno de nosotros el prevenir, el prepararnos para reducir los riesgos, el tener las capacidades de respuesta inmediata, de la importancia que es contar con instituciones como el Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana de cada ciudad, o la Cruz Roja Dominicana de cada ciudad, o la Defensa Civil con su estación en cada ciudad, porque tenemos una cantera de gente con formación y capacidades, no tan solo para actuar en el momento y prevenir, sino para compartir con cada uno de nosotros en las diferentes actividades las tareas, el conocimiento, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas que hay, de tal manera que en la planificación de cualquier actividad, sea de desarrollo, sea cultural, sea artística, puedan jugar un rol de incorporar las tareas de prevención, las tareas de reducción de riesgos necesarias que nos deben permitir celebrar de principio a fin, con éxito y sin nada que lamentar, los eventos que tradicionalmente celebramos y que es importante que se celebren en nuestro país. Esperamos que las duras imágenes que vemos ahí y la falta de pericia en las actividades y la falta de la prevención que debió haber nos sirvan de lección aprendida para que en otras ocasiones, de las innumerables que vamos a seguir viendo en nuestro país, porque eventos como ese van a haber y hay cada semana, este mismo fin de semana, en múltiples ciudades del país. Y tenemos
en múltiples eventos masivos. Hay innumerables movilizaciones de masas próximamente en Semana Santa y en otras, en las actividades masivas electorales en el país. Y las movilizaciones que hay a todos los días en las escuelas, en los vehículos de transporte de estudiantes, múltiples acciones que nos obligan a aprender de lecciones como esta. No se vayan, queridos amigos, porque en breve tenemos más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, y hablando de prevención o preparación para prevención, debe movernos a nosotros, a todos nosotros, que muchas veces somos los invitados a eventos masivos de ese tipo, a vernos en esos espejos o en espejos similares. A veces vemos una celebración majestuosa, con mucho glamour, con mucha etiqueta, con imágenes envidiables, pero donde no hay un solo extintor de incendio, donde no hay un personal invitado para de manera discreta revisar las rutas de evacuación, señalizar adecuadamente cuáles son las rutas de evacuación que tienen que usarse, porque no estamos totalmente libres, podemos prevenir, podemos evitar, pero no estamos totalmente exentos de que puedan ocurrir eventos que lamentar. Un incendio, un terremoto, Dios no lo quiera, o una acción que de sorpresa cree pánico en las personas y que quieran salir de manera atropellada del lugar. Si no hay una clara identificación de las rutas de evacuación y personal entrenado para guiar esas rutas, de tal manera que alguien tome el mando e indique por aquí es que va a salir, que se haya revisado que las puertas son puertas que abren hacia afuera, porque si la puerta no abre hacia afuera y tengo una multitud ahí dentro y hay una situación de pánico o de riesgos en ese momento, es probable que las víctimas sean mayores por el atropellamiento que se dé, lo cual se resuelve verificando que las puertas abren hacia afuera, y los bomberos de nuestro país tienen el entrenamiento para compartir en lecciones con cada una de las auditorios o de los espacios o de las aulas académicas, universitarias o de los salones empresariales, para dar una inspección rápida y verificar cómo poner las puertas que abran hacia afuera. La diferencia entre que el evento pase sin mayores cosas que lamentar a que haya una tragedia puede depender en gran medida de que esas bisagras permitan abrir la puerta hacia afuera, de que haya una persona entrenada, una persona que sea el team leader del equipo de prevención, cuya misión sea rápidamente aperturar las puertas y ayudar o accionar los extintores de incendio. ¿Cuántas celebraciones de carnaval tenemos desde el mes de febrero hasta el carnaval nacional en marzo? Una en cada una de las ciudades del país.
a veces más de una, porque hay celebraciones de carnaval en clubes culturales, en comunidades determinadas, en diferentes, múltiples actores, porque a diferencia de lo que piensan, y he oído a personas que me da la idea de que estamos en la Edad Media, criticando la expresión del carnaval como si fuese una expresión religiosa, desconociendo cómo surge el carnaval y la celebración del carnaval en nuestro continente, en el marco de la más oprobiosa esclavitud que se desarrolló en el continente americano en el siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX. Y todavía hoy hay lugares donde la discriminación contra descendientes de esas personas que vivieron la esclavitud de los ancestros de nuestros antepasados, que tuvieron que luchar contra la oprobiosa esclavitud que se alimentaba del tráfico de personas, y que una de las formas de manifestar la cultura, de manifestar la reacción popular contra esa oprobiosa situación que se presentaba, se manifestó en el carnaval, un carnaval que se desarrolla fundamentalmente paralelo a la época de Cuaresma. Es un sincretismo religioso, cultural, típico de nuestra cultura, de nuestros medios, y que desde la utopía entendemos que es un irrespeto a la cultura nacional, es un irrespeto a la propia nacionalidad, es un irrespeto al potencial histórico-cultural de nuestro país, que aparezcan voces altisonantes denostando esas manifestaciones histórico-culturales de nuestro país. Me llenó de vergüenza ver a algunos comunicadores y algunos líderes religiosos denostando, y me hizo retrotraerme a la época de la Inquisición y a la época medieval, que todos sobrevivimos en este universo que hoy compartimos con tanta tranquilidad, pseudo tranquilidad y paz. Para la República Dominicana, para cada país de América, la tradición del carnaval es una historia, es una historia escrita con sangre, con sudor y con lágrimas. Es una manifestación artístico-cultural que, por suerte, para nuestras generaciones, reemplazó la violencia y la ferocidad con que nuestros ancestros tuvieron que luchar por su libertad. Realmente entiendo que debe mover a reflexión a cada uno de los líderes que de una u otra manera han hecho manifestaciones en contra de esas manifestaciones históricos, culturales en nuestro país. Por otro lado, debemos nosotros sí reflexionar si estamos haciendo lo correcto nosotros en la República Dominicana, en un país, si no el que más, uno de los más sufridos por las luchas y los enfrentamientos, a veces con externos y otras veces entre nosotros mismos, incapaces de ponernos de acuerdo en cómo debemos preservar nuestras raíces. Pero no preservar las raíces que nosotros creemos o que quisiéramos, sino nuestras raíces, raíces que involucran en gran medida el componente afrodescendiente,
el componente hispano-descendiente, el componente afrodescendiente, el componente aborigen descendiente y de todas las otras nacionalidades que de una u otra manera han compartido con nosotros la fructífera y enorme tarea de construir con un cincel, piedra sobre piedra, la historia, la cultura y sobre todo la preciosa personalidad, atributo sin igual de la nacionalidad dominicana. Una nación que, si bien ha sido sufrida, agredida desde sus orígenes, ha sido una nación con una habilidad extraordinaria para acoger a aquellos que, sufriendo por las tragedias o las limitaciones que han ocurrido en sus territorios, han encontrado permanentemente en el suelo quisqueyano espacio para no tan solo regocijarse y recuperarse, sino para desarrollarse e impulsar un amanecer nuevo de su familia o de su bienestar. Todos los ciudadanos europeos que desde el siglo XVI, siglo XV, XVI llegaron al país encontraron cobijo y atención en este territorio. Ciudadanos de África, ciudadanos de Europa, ciudadanos del Medio Oriente, ciudadanos orientales, en cualquier momento que han tenido una tragedia que les ha hecho casi imposible sobrevivir en su territorio, cuando decidieron venir a esta tierra, fueron recibidos siempre con los brazos abiertos, integrándolos con nosotros para construir ese crisol que hoy adorna a la nacionalidad del dominicano. Ojalá que el entendimiento de que eso está dentro de nuestro ADN, que en nuestro ADN hay esa incorporación natural de todas las naciones que han compartido el territorio con nosotros y que valoran eso, nos ayude a entender adecuadamente la importancia de brindar la atención debida al migrante cuando se integra y participa respetando las reglas y fortaleciendo el territorio y las estructuras del territorio que les acoge. No se vayan, queridos amigos, porque en breve conversaremos con ustedes de más temas en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, hablando de incendios, violencia, prevención y posibles soluciones. Queridos amigos de la Utopía, con mucha sorpresa hemos visto en los medios de comunicación el sobresalto que aparece en líderes de opinión, comunicadores o dirigentes de diferentes organizaciones, hablar con pánico de que República Dominicana abre un puente humanitario para ayudar a Haití. Sorprendido, viendo como que esa idea de un puente es que se ordenó hacer un puente como el puente Duarte o el puente Juan Bosch, con unos cimientos fuertes y una estructura metálica que va a permitir unir
dos territorios. Es bueno que revisemos la historia, porque el tema de tener un puente humanitario, hay un puente humanitario en estos momentos entre la Franja de Gaza y Egipto, donde en el marco de un conflicto bélico que está latente, las organizaciones humanitarias pueden movilizar insumos humanitarios importantes, necesarios, insumos médicos, personal médico, alimentos, pueden movilizar a personal no esencial. O sea, si en la zona donde se está prestando servicio de salud no hay las condiciones de preservar la vida de alguien que está herido de gravedad, en ese puente humanitario se puede llevar a esa persona al otro lugar con seguridad. O en esa, como se da el caso, en el territorio de Haití, normalmente viven en las embajadas o en las oficinas de cooperación internacional familias enteras. Los esposos o las esposas son los funcionarios de esa institución y la familia está ahí, hijos, el cónyuge o la cónyuge, no es esencial. Entonces, sacar del área de conflicto a ese personal no esencial, quedándose solamente aquel que tiene que jugar una función, es un elemento claramente establecido con garantías acordes al derecho internacional humanitario. O sea, eso está establecido. O sea, no estamos ya en una selva como pasaba probablemente antes que se firman los convenios de Ginebra en el 1863, y donde un herido o cualquier persona que se encontrara en el marco de un campo de batalla o medio histórico o cultural sencillamente era destruido por la acción desaprensiva de los combatientes, donde cualquier persona herida ya no tenía valor, era una persona abandonada en el campo de batalla. Ya hemos avanzado lo suficiente en el mundo para avanzar en la tarea de formar a las personas en el conocimiento de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Que si bien no siempre podemos evitar los conflictos, en la guerra y en la paz todo tiene un límite. Y que esos límites están establecidos y están firmados por los diferentes estados del mundo en el marco de lo que define el derecho internacional humanitario. Y que desde el 1863, con la firma de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, el movimiento internacional de la Cruz Roja, ese Comité Internacional de la Cruz Roja, es el garante de todos nosotros para el respeto a lo establecido en el derecho internacional humanitario. Y que los militares de cada país están formados y son educados y preparados en el conocimiento de ese derecho internacional humanitario. El respeto a esos derechos internacional humanitario está claramente establecido, y las consecuencias del irrespeto a ese derecho internacional humanitario. O sea, los criminales de guerra pagaron el precio por no saber actuar adecuadamente cuando hay una falta en el derecho internacional humanitario. Los civiles, toda la personal civil no es un combatiente. Un soldado herido no es un combatiente. Y por tanto está protegido por el derecho internacional humanitario. Hay problemas cuando en los conflictos participan gente que no tiene la formación establecida por los estados en el conocimiento del derecho el derecho internacional humanitario, y por tanto transgreden eso
Y por ende, cuando hay faltas, una vez termina el conflicto, y créamelo, todos los conflictos terminan. No importa lo poderosa que sea una nación, no sea lo poderosa que sea una persona en el mundo, nadie, por más poderoso que haya sido, ha escapado a la cruda realidad que termina su etapa de poder y que termina en algún momento esa omnipresencia que tiene y que entonces es sujeto de la implementación de lo establecido en el derecho internacional humanitario. Hay reglas establecidas. Y si la persona megalómana no lo entiende, todo el mundo no está loco en esa nación. Alguien o algún grupo de esa nación sabrá que no puede permitir a esa persona desaprensiva mantenerse en el ejercicio del poder poniendo en peligro la vida de la humanidad o de su país, por importante que fuera. Entonces, hay normas ahí. Y decía en una entrega del programa La Utopía que debemos saber leer entre líneas. Decía que la idea de un puente, el primer puente humanitario que recuerde, establecido en nuestro país para apoyar en Haití en una situación de emergencia, se dio en enero del 2004, siendo el presidente Hipólito Mejía presidente de la República. Me tocó a mí personalmente responder al pedido del jefe de la delegación de la Cruz Roja Internacional en Haití, don Felipe Donoso, que me decía, me llamaba con angustia, solicitando apoyo para movilizar el personal no priorizado de la Cruz Roja que estaba en Haití, porque ya las fuerzas rebeldes de Guy Philippe habían ocupado el aeropuerto de el aeropuerto Toussaint Louverture en Haití, y quería evacuar todo ese personal que estaba reducido en una limitada área en la zona de Pétionville, porque prácticamente había colapsado el gobierno de Aristide y se suponía que en breves horas iba a ser incendiada toda la zona de Pétionville para capturar a Aristide, que estaba, digamos, escondido o reducido a un espacio limitado en la zona de Pétionville. Y aunque sectores militares no quisieron atender al llamado que le hicimos desde la Cruz Roja Dominicana, en mi condición de director de la Cruz Roja Dominicana en ese momento, el presidente de la República atendió al llamado, se reunió con nosotros y facilitó, ordenó que se hiciera ese corredor humanitario que permitió evacuar a todo el personal que estaba en condiciones de riesgo en la zona de Puerto Príncipe hacia la zona de República Dominicana, evitando en primer lugar el riesgo mayor. Vale decir que independientemente a esa evacuación y en el marco de esa evacuación donde había que trabajar, la Cruz Roja trabajaba en comunicación con los rebeldes de Guy Philippe y el gobierno de Aristide para que se permitiera la evacuación de ese personal y que ninguno de los combatientes agrediera las aeronaves. Hubo una gran lección para nosotros. Primero, que siempre hay una comunicación. Alguien tiene comunicación con ambos bandos y eso facilita cuando hay una formación y hay una preparación. O sea, Guy Philippe tiene una formación y tiene una preparación en derecho internacional humanitario. O sea, no era una persona que no tenía conocimiento, porque ya hace 20 años demostró que sí tenía ese conocimiento. Eso significa que en el marco de la crisis que hay ahora en Haití, hay gente con preparación para poder sentarse y definir operaciones protegidas en el marco del derecho internacional humanitario,
si bien puede haber otras que no tengan ni la mínima idea de la importancia de esa herramienta humanitaria aprobada por el Concierto de las Naciones desde el 1863, con los protocolos de Ginebra con los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, para garantizar que la población civil, la población no priorizada, que los miembros de gobiernos en delegaciones puedan protegerse adecuadamente acorde a lo establecido. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con algunas reflexiones al respecto de las iniciativas que se están dando en estos momentos. De nuevo con ustedes en breves segundos. Seguro, amigos, con ustedes de nuevo aquí culminando esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Y queremos ratificar que no creemos nosotros en la utopía, que tenemos el conocimiento de todo, que las cosas tienen que hacerse como planteamos. Hacemos los planteamientos para poner la información sobre la mesa y que los tomadores de decisión puedan, en conocimiento de causa, tomar las mejores decisiones que puedan tomarse. En Haití, Haití no es una tierra salvaje donde no hay nadie ni nada que hacer. O sea, no es la verdad. En Haití hay gente con formación, con preparación. Hay millones de haitianos en alguna parte, unos en Haití, otros que están en Dominicana, otros que están en otros territorios, con muy buena formación, con muy buena preparación, que fueron capaces sus ancestros en un momento determinado de vencer al imperio francés con Napoleón a la cabeza, de vencer al imperio inglés, de vencer al imperio español y generar el nacimiento de la primera república libre de esclavos del mundo. O sea, fue un país que nació de la destrucción completa de todo lo que había, como un mecanismo de sobrevivencia, no interesados en crear un país, porque en ese momento el interés de Toussaint Louverture, me consta, y de los líderes haitianos era luchar por la libertad, era liberar de esclavos este territorio, a lo cual se oponían, entre otros, Napoleón Bonaparte, a pesar del mandato de la Revolución Francesa que establecía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos nacemos libres e iguales en el mundo. Sin embargo, para Napoleón y para los imperios, bueno, eso es en Europa. Ese mandato de los derechos internacionales humanitarios es un mandato para Europa, pero en América no se puede aplicar eso porque la riqueza de nuestra gente depende de los esclavos que están ahí. Y hubo necesariamente que ganar la libertad a sangre y fuego. Esa es una historia de hace más de 200 años. Perfecto, pasó ya hace más de 220 años. No estamos en esa época, ni las condiciones del mundo son iguales. Porque ya el mundo europeo, el mundo de los imperios aprendió de que no necesita con las cadenas y la esclavitud generar su riqueza, ya tiene otros mecanismos para ganar riqueza y ganar control, y los usa. Esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. Y tenemos que entender que en la lucha
por esos derechos humanos o por esa libertad, ese respeto, esa capacidad de luchar por el respeto a la dignidad humana, eso existe cuando usted tiene seguridad alimentaria, cuando usted tiene salud para sus hijos y su familia, cuando usted tiene derecho a una libre circulación, cuando usted no está esclavizado por la miseria. Y si nosotros en Dominicana no entendemos eso, si nosotros creemos que cerrando las puertas a garantizar que Haití tenga acceso a esos bienes necesarios, la alimentación, la salud, el bienestar al que tienen derecho, nosotros estamos cometiendo un grave error en nuestra opinión, porque no es verdad que los soldados dominicanos formados acorde a lo establecido en el derecho internacional humanitario van a disparar y van a matar a 5 a 10 millones de haitianos que simplemente vengan caminando hacia la frontera buscando el derecho a comer o el derecho a la salud. Esa es una situación que sabemos que está ahí, y la única forma de frenar esa migración masiva es garantizando el bienestar, garantizando el progreso, garantizando la salud de cada uno de esos haitianos en su territorio. Que nuestra democracia depende de que tengamos la inteligencia suficiente de apoyar junto al concierto de naciones del mundo para que Haití pueda reencontrarse adecuadamente con la libertad que merece. Y no es verdad que en Haití no hay gente capacitada. Yo quisiera dejar en ustedes un video que compartió una colega y amiga con nosotros, y queríamos ponerle un breve segmento de un video de un joven haitiano que creo que aporta luz, mucha luz. No quiero decir que la utopía suscriba lo que dice el video, pero creemos que es interesante verlo y entender que es necesario que todos entendamos que la solución de Haití es de Haití, pero que entendamos que para facilitar que se den las soluciones, Dominicana tiene la necesidad, tiene el compromiso de apoyar a ese país para que con el concierto de naciones pueda reencontrar el camino correcto para su desarrollo sostenible como lo merece. Veamos este breve video que vamos a compartir con ustedes. Intervención militar en Haití. Para muchos sería un éxito que Haití tenga lo que es una intervención de militares kenianos. Pero yo, como Juventud Haitiana, digo que no. Porque nosotros ya hemos vivido lo que es intervención militar en Haití. Y el país siempre ha estado de mal en peor después de cada intervención militar que ha pisado el suelo haitiano. Y esta no podrá ser la excepción. Para acabar con la banda en Haití, no es una intervención que necesitamos. Es que la ONU, la organización que está a cargo de mandar esa intervención, trate de encontrar la manera de parar el tráfico de armas hacia Haití. Cuando encontramos la forma de parar el tráfico de armas hacia Haití, ya estaremos interviniendo en contra de las bandas. Porque en Haití tenemos más de 1.500 soldados, que no es porque ellos no quieren luchar en contra de las bandas, no es porque la policía haitiana no quiere pelear en contra de las gangas, es que los oligarcas, lo que controla a la policía, son los mismos que financian las bandas, son los mismos que compran esas armas ilegales y lo entran al país, son los mismos que tienen el país en esta situación y son los mismos que le prohíben a los policías trabajar en contra de la inseguridad que se vive en el país. Entonces usted me va a decir a mí que la intervención militar, los militares de Kenia son los que van a venir a ayudar. Más de $500 millones que se va a invertir en ello. ¿Por qué no coger ese dinero? Esa es mi propuesta. ¿Por qué no coger ese dinero? Invertirlo en el ejército haitiano, en la policía haitiana, darle armamentos, tecnología, estrategia, entrenamiento, para que ellos puedan pelear contra las bandas. Porque basta que el problema de Haití siempre tiene que venirlo a resolver alguien de fuera.
Eso no es la solución. Nosotros los haitianos ya ha llegado el momento que nosotros queremos tomar el control de nuestro territorio. Que si hay un problema, hay un conflicto dentro de Haití, que lo resuelva militares haitianos, no militares extranjeros. ¿Qué pasará después de los kenianos venir en Haití, intervengan, hagan sus labores y se retiran? Par de meses después vuelve la inseguridad en Haití de nuevo, porque los kenianos no van a venir a amarrar a los financistas de bandas, sino a los que están en las bandas. Vuelven y financian otros grupos de banda, vuelve la inseguridad de nuevo. Hay que pedir otra intervención para Haití. No queremos intervención militar en Haití.